Hola Emiliano. Hola Coco, ¿cómo estás? Gracias Bien, por la invitación. te presento a dos grandes figuras del baloncesto uruguayo aquí, Jorge y Gustavo. ¿Qué Uno tal, está, Jorge? Jorge está en Buenas. Paysandú. Jorge está en Paysandú. Sigo teniendo doble. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy ¿Qué bien. tal, Emiliano? Un Emiliano. gusto. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Tenés salida doble de voz, Sí, Coco? sí, tengo salida doble y recién intenté arreglarlo y todavía no puedo. Porque estamos saliendo, lo que voy a hacer es para. Bueno, bien. Ahora creo que a ver si lo pude solucionar y podemos comenzar. Mejor. Vamos a ver si que ahí está. Bien, Jorge y Gustavo. Emiliano es un docente argentino que trabaja desde hace unos años en el colegio donde convivimos y hace un tiempo se nos despertó la inquietud de ingresar, trabajar con los pequeños, el ajedrez infantil. Así que bueno, sobre ese tema vamos a empezar la charla de hoy, para que de alguna manera, luego Emiliano tiene que hacer una salida a buscar a su hijo y podemos continuar con el baloncesto específico. Así que bueno, si a ustedes les parece, estamos de acuerdo, yo hago una breve presentación. Perfecto. Y luego ya comenzamos. Bueno, es un placer para la RIBE, en especial la RIBE Uruguay, tener estas presencias que nos vamos a referir al tema de básquetbol educativo, tomando una faceta bien característica de esta tarde, que es cómo coinciden o qué beneficios tiene. Así que a los protagonistas les vamos a preguntar. Primero le vamos a pedir que hagan una breve presentación personal, con lo máximo de detalles para que quede registrado. Ya hicimos una pequeña conversación, pero bueno, vamos al invitado especial hoy con Gustavo Rivas, que nos diga dónde vive, porque esto generalmente va al exterior. Dónde vive, su nombre, su trayectoria. Tiene muchas facetas que iremos desgranando. Creo que no nos va a alcanzar una sola transmisión de esta. Adelante, Gustavo. Buenas noches, Héctor, y bueno, muchas gracias por la invitación y hablar un poco de básquetbol, de ajedrez y de deporte, ¿sabes? Que algo que me apasiona, porque no solo mi pasión es el básquetbol, pero también va el ajedrez y van los otros deportes que también me gustan. Yo vivo en Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. Hace 20 años que vivo, vine por un año como todo entrenador y bueno, por ahora sigo acá después de 20 años. Parece que las cosas van dando bien, que me estoy manteniendo acá. Aparte, tengo calidad de vida acá en la ciudad, no sé si la conocen, es una ciudad muy linda, por eso soy de Bella Unión, departamento de Artigas, frente a Montecaseros, Corrientes. Y de ahí que tengo muchos amigos ahí en Argentina y sobre todo ahí en la provincia de Corrientes. Yo me inicié en el básquetbol, pero primero empecé a jugar al ajedrez, ya que está Emiliano acá.
yo empecé a jugar al ajedrez porque yo era un niño en el año 72 y hubo un gran match que se llamó el match del siglo, donde jugaba el maestro americano Bobby Fischer y Spassky, Boris Spassky de Rusia. Ahí era Unión Soviética. Y era una Claro. locura tan grande en Bella Unión, pero en todo el país y en toda América y en todo el mundo, que en todos los bares, cantinas, en los lugares nocturnos había tableros de ajedrez. Entonces, en Bella Unión, que era una ciudad chica, pasábamos jugando ajedrez. Y la idea siempre la tuve presente ahí. Se seguía con mucha atención, porque era más que un partido de ajedrez. Era, jugaba, era época de la Guerra Fría. Me Claro. acuerdo que algunos iban por Bobby Fischer, otros iban por Spassky, pero fue tremendo la difusión que tuvo. Bueno, hubieron libros que hay unos libros ahí que están muy buenos. Yo tengo uno que me gusta leerlo, y la verdad que ahí fue mi primer contacto con el ajedrez. Después, bueno, después mi padre era dirigente de un club. Yo jugaba al fútbol y cada vez que iba no quedaba nunca. Entonces, bueno, me metí en el básquetbol para hacer un deporte y me enganché tanto que hasta ahora es mi pasión. Y te estoy Bien, hablando bien, hace más o menos 50 años atrás bien, que me metí en Gustavo. el básquet. Bien, Gustavo, ya veo que te vamos a ir frenando porque tenés una emoción pero queríamos pasar con Jorge Jorge, que nos haga su presentación, a ver un poquito su vinculación con el deporte y con este personaje que hoy lo homenajeamos. Bueno, yo vivo en Paysandú, siempre viví en Paysandú, salvo la época de estudio. Paysandú, supongo que la conocen, es una ciudad del Uruguay de 100.000 habitantes más o menos, que está sobre el litoral, muy linda ciudad. Bueno, y en el caso particular mío, yo inicié mi carrera bueno, empecé a jugar a los 15 años en un club de barrio. Me fui a Montevideo a estudiar, yo soy escribano en este momento retirado. Y bueno, cuando volví de Montevideo, ya sobre los 30 años, dejé de jugar, pero abracé un poco esta profesión de entrenador. Y en un cuadro muy, muy humilde ahí, empecé en el año 71, hace ya 52 años, 52 años, a trabajar en la formación. Y siempre estuve en la formación, nunca me sedujo dirigir equipos de primera, ni bueno, ni buscar otras alternativas de equipos mayores. Y así, bueno, y he estado toda la vida con una inquietud por aprender todo lo que pueda, en fin. Y en la última etapa, yo me jubilé como escribano hace 6 años, y bueno, y empecé a aprovechar el tiempo para hacer, bueno, la pandemia me ayudó mucho también, he hecho muchísimos cursos, he incursionado por la gestión deportiva también, una cosa que cada vez necesitamos más los entrenadores ante la carencia de los dirigentes, ¿no? Una tecnicatura en la Universidad de la Cultura. He incursionado también con Carlos Sayo, que capaz que lo conocen ustedes, el psicólogo argentino, sobre todos temas vinculados a la psicología y a la neurociencia vinculadas con el deporte. Muy, muy, muy buenas cursos que he hecho, en fin, y estoy tratando de ampliar los conocimientos para ir un poco al conocimiento holístico, ¿no? Que buscar de todos lados para ver mejor las cosas. Y bueno, y en eso estoy. Ahora precisamente estaba haciendo una pequeña, muy humilde investigación en relación al mini, y a lo mal que se entrena y que se forma a los jugadores de mediana y de alta estatura en Uruguay, ¿no? Los técnicos nos enamoramos de los bases, y bueno, la selección uruguaya tiene 6 bases. Acá en Uruguay los uruguayos que juegan
son todos bases o ayuda, un 80. En fin, y toda una investigación que tiene un poco que ver con algunas cosas que he escuchado en esta gente, en estos psicólogos, ¿no? Hablando un poco del efecto Mateo y algunas otras cosas ahí que tienen mucho que ver con lo mal que se entrena a los jugadores de mediana y máxima altura que aparecen en Uruguay, ¿no? Y para mí arranca el problema en mini bajo. Bueno, todo eso estoy investigándolo un poco ahí, tratando de llegar a una conclusión. Bueno, Jorge, vamos a tener mucho tema en común. Nosotros también estamos trabajando sobre genética y circunstancias, que es lo que de alguna manera estás manifestando allí. Así que voy a pasarle la palabra a Emiliano mientras conecto esto que se me está quedando sin batería. Adelante, Emiliano. Un poco Bueno, tu muchas gracias. relato Muchas de gracias, vida. ahí va. Muchas gracias, Héctor, antes que nada por la invitación a este encuentro. Un placer, Gustavo, Jorge, lo mismo. Bueno, yo soy Emiliano, maestro de grado. Mi aporte acá va a ser desde la educación, si se quiere. Si bien todos estamos en lo mismo, pero bueno, mi formación es maestro de grado. Soy de Argentina. Hace unos 7 años que tengo la suerte de participar de un proyecto del cual Héctor es parte, el Colegio Juan Salvador Gaviota, y un par de años atrás nos pusimos a pensar, a darle forma a una propuesta que estimulara de alguna manera la práctica de los niños, su práctica educativa, y que la potenciara a través de, en contraturno, antes de que ellos iniciaran la carga horaria de las materias curriculares. La idea era empezar a diagramar una propuesta que potenciara esta instancia de educación. Y entonces, bueno, pensar en todos los requerimientos que se ponen en juego a la hora de llevar adelante un proceso cognitivo, le empezamos a dar forma y a proponer diferentes actividades. Entre ellas surgió el ajedrez, con todo lo que eso implica para el desarrollo cognitivo. Y ahí empezamos a darle forma. Surgió esa propuesta, ahí coincidimos con Héctor, nos dimos cuenta que yo descubrí que a Héctor le gustaba un montón esa disciplina, lo mío era una cosa una cuestión media tímida, de decir, bueno, ¿y qué pasa si probamos? Y vi que hubo mucha resonancia y bueno, nos mandamos a investigar y empezamos a poner en práctica unas dinámicas de preajedrez con los niños, que no sabíamos qué efecto iba a tener, y nos dimos cuenta que con este entusiasmo que vos contabas, Gustavo, en su momento, en el año 72, con este encuentro, bueno, nos dimos cuenta que si bien hoy por hoy no está promocionado como en aquel entonces, pero que es una práctica, una disciplina que genera mucha atracción en los niños. Y donde a medida que uno va investigando o la va desarrollando, se va dando cuenta todo lo que uno pone en juego desde lo cognitivo para poder aplicarla. Bueno, si han jugado alguna vez al ajedrez, hay un montón de cuestiones que potencian todo ese desarrollo creativo, de anticipación, de estrategia y sobre todo de vínculo, ¿no? Y los niños, nada, lo estamos viendo día a día cómo esperan ese espacio, cómo lo disfrutan, cómo lo piden. Así que bueno, ahí desde este lugar va a ser los intercambios que tengamos en este encuentro, y no sé, ahí Héctor irá coordinando la charla. Pero bueno, esa es como la presentación desde donde estoy haciendo este trabajo. Gracias, Emiliano. No, por favor. Un poquito está puesta a punto. Después iremos viendo, vamos a ir a Gustavo a ver cómo se le ocurrió, cómo esos comienzos, porque en un colegio, si se quiere, en un colegio hasta es bastante natural y conocido, pero a nivel del deporte o de un inicio deportivo, bueno, ¿cómo fueron tus comienzos, Gustavo, allá en esa pequeña localidad? ¿De cuántos habitantes? Si podemos tener una idea ahora. Unos 18.000 habitantes que hay. Y bueno, yo tenía la escuela de básquetbol
y siempre estaba pensando en el ajedrez, que hace muchos años siempre decía que era importante que los niños jugaran al ajedrez, que conocieran. Entonces agarré, empecé a llevar tableros a las tribunas. Entonces, no solo jugaban al ajedrez, sino que no molestaban a los que estaban practicando. Al revés, se enganchaban con el juego de ajedrez en las tribunas y jugaban. Nosotros le llamábamos el ajedrez de las tribunas, porque tenían sus reglas ellos. Era un ajedrez, no era de la calle, pero era de la tribuna. Ahí habían jugadas raras, porque me contaban ellos que, bueno, que el enroque le decían el horcadito y tenían todo medio raro el juego. Entonces yo vi que a medida que pasaba empezamos con 2 tableros, después 3, 4, 5, después teníamos una cantidad de tableros. Empecé a llevar tableros porque los niños les gustaba y a veces le tenía que decir, bueno, bajen que empieza la práctica de ustedes porque le gustaba jugar. Y era algo que a mí me llamaba la atención de un juego de tantos años que tiene el ajedrez, que le guste a los niños jugarlo. Entonces, bueno, jugábamos ajedrez, hacíamos campeonatos de básquetbol internos y cada cuadro tenía su representante en el campeonato de ajedrez. Había selecciones de la Olimpiada y a su vez ellos se presentaban, cada uno defendía a su equipo. Ajedrez. Entonces me ofrecieron hacer una escuela de ajedrez y yo digo, en la escuela de ajedrez me era difícil, digo, no es tan fácil. Entonces, bueno, digo, déjenme que pensarlo cómo podría hacerlo. Entonces, yo había estado trabajando muchos años en la selección uruguaya de básquetbol y conocí a Bernardo, el gran campeón uruguayo. Entonces lo llamé y le tenía la inquietud de organizar una escuela de ajedrez y quería que él me apoyara. Y me acuerdo hasta el día de hoy que él me dijo que él no es yo le dije que sea mi padrino de la escuela. Y él me dijo que no es eso, pero como me conocía a mí del básquetbol, y bueno, ahí tuve fundamental, como dice él, teniendo el teléfono del que sabe uno aprende bastante. Y ahí empecé a formar la escuela, la llevé a la escuela de hogar. No quería hacerlo con el básquetbol porque no podía descuidar el básquetbol. Estoy enseñando ajedrez, no puedo tener básquetbol, ¿verdad? Entonces la llevé a la escuela, acá hay una escuela del hogar en Cuña, y ahí empezamos con la ayuda de Rosselli, empezamos a armar la escuelita, que se llamaba Los Orientales. En principio se iba a llamar Los Caballos Blancos, pero después nos habían invitado de Argentina a jugar, entonces le pusimos Los Orientales porque íbamos a jugar a Argentina. Y hoy en día sigue siendo los Orientales la escuela. Y bueno, ahí la empezamos a ir un poco a la escuela. Ya no solo era jugadores de plaza, sino de toda la ciudad que empezaron a jugar. Y bueno, empecé a traer profesores porque como en el básquetbol a mí me gustaba también traer entrenadores, traía profesores de ajedrez que le enseñaran a los niños. Y ahí fuimos formando la escuela de ajedrez. Y después llegó un momento que me empezaron a pedir para competir. Y bueno, yo agarré con Esteban Jaureguizar, que me dio una mano tremenda también. Hice un curso en Montevideo de 6 meses, donde había el preajedrez ahí, que decía Emiliano ahí que hablaba. Y bueno, y con eso y con Bernardo armamos la escuela. Y los primeros años, bueno, fuimos a jugar los campeonatos uruguayos, pagamos derecho de piso, no teníamos mucha idea de cómo jugarlo y cómo armarlo. Pero después, bueno, después se siguió jugando y bueno, en general, hoy puedo decir que el tiro salió derecho. Y digo que me salió más derecho el tiro en el ajedrez que en el básquetbol. Y debo saber
100%, debo saber 100 veces más de básquetbol que ajedrez, pero me salió mejor el tiro del ajedrez. Una cosa increíble, siempre cuento. Nosotros acá con la escuelita, que es una escuelita humilde, estuvimos en la Olimpiada jugando con jugadoras que jugaron la Olimpiada, en los campeonatos mundiales, en los panamericanos, sudamericanos, los campeonatos uruguayos, los campeonatos del litoral, los campeonatos regionales, los campeonatos de Colonia, campeonatos locales, y los jugadores nuestros recorrieron muchos lugares. Tuvimos la suerte de tener a Lucía Malán, que fue una jugadora que llegó a ser la campeona uruguaya de mayores y nos representó en la Olimpiada en Georgia. También teníamos otro jugador, Pedro Suárez, también, que fue campeón en nacionales. Tuvimos varios campeones nacionales y ellos viajaban mucho. Nos permitió, al final, con la escuelita de ajedrez, ir a Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, bueno, Buenos Aires jugaron. Así que recorrimos mucho con la escuelita y cada vez que miro atrás digo, no puedo creer todo lo que se hizo con el ajedrez. Este es el 11º año de que tenemos la escuelita de ajedrez, pero hemos recorrido mucho y hemos viajado mucho. También estuvimos con Lucía en Estados Unidos haciendo una gira. La verdad que fue tremendo. Y tan así fue que Lucía era brillante que hoy en día no está jugando mucho ajedrez porque se fue a Alemania, aprendió alemán, está estudiando y trabajando en Alemania. Entonces, siempre digo, lo mejor que me pasó haberla encontrado a Lucía y que ella buscara su camino, como los demás ajedrecistas, con una capacidad tremenda, porque irse a Alemania con 18 años sin saber y aprender el idioma, era muy inteligente, ¿no, verdad? Estábamos hablando de una persona muy, muy inteligente y con mucha personalidad y todo, y siempre apoyando. Así que en general la escuelita salió bueno el tiro, está el tiro derecho ahí, un tiro tipo del Fefo Ruiz o del Tato López, el tiro en el ajedrez. Y bueno, y seguimos con el básquetbol. La verdad, seguí haciendo básquetbol, pero siempre le digo lo mismo. Si me tienen que mandar un niño a jugar al básquetbol, digo, mejor mándenlo al ajedrez, porque para mí es más importante que aprendan ajedrez primero que básquetbol. Porque sé que si van a aprender ajedrez, van a ser mejores jugadores de básquetbol, van a ser mejores jugadores de fútbol, van a ser mejores tenistas, van a ser mejores deportistas. Y bueno, y le va a servir para el liceo, para las escuelas, porque el ajedrez, bueno, con todas las cualidades que tiene el ajedrez, es muy bueno. Así que por eso sigo en la lucha con el ajedrez. Y siempre creyendo cada vez más en el ajedrez, aunque se pone difícil también porque el ajedrez no es un deporte como el básquetbol, que viste que se mueve más plata, que hay más apoyo del ajedrez, todo a base de los padres que se sacrifican mucho y de los jugadores. Un viaje a Bolivia, los padres tienen que hacerse cargo, un viaje a Chile se tienen que hacer cargo, un viaje ahora estuvieron jugando, hoy llegaron de Melo y se hicieron cargo de los hoteles, de los viajes. Entonces no es fácil en la parte del ajedrez. Lo hacen porque realmente les gusta, pero en esa parte no está faltando la parte, digamos, económica para mantener la escuelita. Y solo a veces es difícil para mí también, con toda la actividad que tengo de básquetbol, desarrollarla más la escuela de ajedrez. Pero la verdad que me salió bárbaro y el balance que tengo es todo ganancia en el ajedrez. Bien, Gustavo, excelente. Vamos picoteando ahora. Un poco la pregunta es, porque Nueva Helvecia tiene alguna característica, me gustaría ver qué opina Jorge ahí.
porque es llamativo que haya aprendido tanto el ajedrez. Su ascendencia a Nueva Helvecia, Emiliano, es por una emigración de Suiza, ¿no? Un poquito. ¿Qué opinás, Jorge, ahí? Tenés el micrófono cerrado. Creo que lo de Gustavo es extraordinario, es digno de admiración, porque no hay ninguna relación entre el origen de Nueva Helvecia y el ajedrez. Es todo mérito de él. Y arrancar desde donde arrancó, de la nada, tener la perseverancia de superar todas las dificultades que lógicamente se le habrán ido presentando y llegar a donde llegó, me parece que es extraordinario, ¿no? Y tiene un poco que ver con la esencia de los entrenadores en estos países en que se gana muy poco y hay que hacer muchas cosas, ¿no? Incluso tareas que no le corresponderían al entrenador, pero tenemos esa capacidad de querer hacer cosas y luchar siempre contra las dificultades, ¿no? Porque trabajar en el básquetbol en un club del interior también está lleno de dificultades, pero bueno, esa formación que le queremos dar a los jugadores de ese espíritu de lucha, de superar las dificultades y todo lo demás, también los entrenadores la vamos entrenando y trabajando y adquiriendo. Y bueno, creo que Gustavo le ayudó mucho toda esa capacidad de los entrenadores de básquetbol de luchar contra todo y llegar a donde llegó con el ajedrez. Pero me parece que es extraordinario lo que consiguió, ¿no? Y por supuesto, no valorado. Conozco una serie de circunstancias que no vienen al caso ahora, pero la postergación que se le ha hecho a él a título personal, poniendo por delante en algunas circunstancias y en algunos acontecimientos a otras personas que los famosos figuretti, ¿no? Pero creo que lo de Gustavo es extraordinario. Así que, bueno, como amigo, me siento orgulloso de tenerlo, ¿no? La verdad. Y bueno, perdón, y otra cosa más, siempre quise hacerlo en el club donde estoy y nunca pude. Por el tiempo, por distintas circunstancias, por los lugares, pero bueno, lo admiro completamente. Bien, gracias, Jorge. Bueno, ahora estamos de Nueva Helvecia, pasamos a Paysandú, recorriendo la geografía de Uruguay. Ahora vamos a la ciudad de la costa. Y un poco para Emiliano, porque lo que intentamos con estas comunicaciones es difundir, ¿no? Nosotros decimos RIBE, o la red de básquetbol educativo, trata de visibilizar lo importante, lo que a veces, como dice Jorge, no se ve, pero es lo importante. No deja de ser importante porque no tenga una visibilidad. De alguna manera nosotros tenemos esa facilidad y la obligación de llevarlo a tantos lugares que nosotros creemos que estas ideas en algún momento pueden ir germinando y teniendo reconocimiento, e inclusive lo que decimos nosotros, ¿no? Este referencial que tiene Gustavo para inspirar a otras personas, creo que estamos dando ese primer paso. Y lo mismo un poquito para ejemplificar los comienzos a nivel escolar, que yo sé que se está difundiendo, pero un poquito que Emiliano está más empapado del asunto. Bueno, ¿cómo ve él la iniciación a nivel escolar y cómo lograrlo? Digamos, el paso a paso que pasaron, que se vivió en un lugar donde no hay ajedrez cerca, ni hay clubes de ajedrez. Es un lugar, la ciudad de la costa, es una ciudad, si ustedes la conocen, una ciudad que está en formación, en crecimiento, está en ebullición. Pero bueno, para aquellos que vean este video, que vean este trabajo, un poco de cómo comenzó, sobre todo cómo los niños se entusiasman con esto, ¿no? A partir del preajedrez, bueno, un poquito ese camino. Bueno, fue realmente un proceso que desde lo personal me tocó ir descubriéndolo de a poco. Nos fuimos casi sin querer metiendo en este universo de este juego apasionante, de este deporte apasionante.
Y tuve la suerte también, recién lo mencionaste, Gustavo, de vincularme con Esteban, quien de alguna manera también acompañó mi proceso, y a través de su persona y de todo su recorrido, me fui animando, porque siempre tuve ese imaginario colectivo, ¿no?, que tenemos de, tal vez, o hablo por los demás, pero bueno, de tener al ajedrez como una disciplina solo para gente muy pensante, yo tenía esa idea de niño, entonces me dabas una pelota o un tablero de ajedrez y yo me iba a jugar a la pelota, porque tenía una cuestión más corporal, de dominio, y me parecía como mucho más accesible. Con lo cual, eso generó que, al no estar motivado o incentivado, haya sido una disciplina a la cual descubrí como más de grande. Y de la mano de Esteban tuve la posibilidad de poder abordarla desde un lugar muchísimo más lúdico, no tan intelectual, que no dejaba, por ser con estas características, de profundizar e indagar por estos ribetes intelectuales, porque desde el juego se empezaron a desarrollar estas dinámicas que mencionó también Gustavo y que comentaba yo, de preajedrez, que le permiten al niño poder abordar esta disciplina sin ese objetivo tan lejano del jaque mate, ¿no?, y que a veces es tan difícil de conceptualizar en un niño, y empezar a acercarse a todo ese universo desde propuestas más breves, si se quiere, en el objetivo, pero que cumplen con todas las características de lo que es el juego en sí mismo del ajedrez. Y esto nos permitió trabajar una variable que es fundamental también en los niños, que es la capacidad del tiempo que los niños tienen para prestarle atención a una propuesta. Desde la neurociencia, cosas que hemos hablado con Héctor a lo largo de estos años compartidos, y que no es nada nuevo lo que estoy mencionando, los niños tienen una capacidad de atención que es breve, efectiva pero breve, y entonces estas propuestas de preajedrez frente a lo que es una partida de ajedrez que puede durar mucho tiempo, favorecen el sumergirnos en esta disciplina, empaparnos en sus cuestiones técnicas y tácticas, y después pasar de una manera muy simple y natural a una etapa más de desarrollo del deporte en sí, del ajedrez, de una partida de ajedrez. Y realmente lo pusimos en práctica con niños de primer grado. Esteban me decía, mira, esto también se puede aplicar con niños de 5 años, ¿no?, de sala de 5. Y nosotros en el colegio la experiencia la hicimos en primaria, desde primer grado, desde primer año, y realmente es muy rápido como los niños internalizan las reglas de este deporte y cómo las pueden poner en práctica a partir de estas propuestas, de estas dinámicas breves de preajedrez, y después naturalmente piden ellos jugar partidas de ajedrez. Cuando ya están empapados o quieren más, ellos son los que dicen, bueno, no, vamos a hacer un partido de ajedrez. Y después viene toda la cuestión de participar de algún torneo interno y esas cuestiones que ellos empiezan como a medirse, ¿no? Y es eso, es la posibilidad de poder ofrecerle a a niños, básicamente, esta alternativa frente a otros tipos de juego que hoy por hoy creo que es fundamental frente al avance tecnológico, generar propuestas más analógicas, si se quiere, para contrarrestar, ¿no?, todo este universo que nos viene como... No hay que esquivarlo, pero sí, si nos descuidamos, nos puede llegar a pasar por encima, y creo que el ajedrez proporciona una herramienta fundamental, que es pilar para el día de mañana ellos puedan desarrollarse en otros ámbitos, por los procesos que se da de abordaje en esta disciplina. Realmente la aceptación de los niños a mí me asombró muchísimo, porque claro, lo comparé siempre con mi propia experiencia, y me di cuenta que el problema fue que yo no fui estimulado en esta área específica, y que hubiera tenido todas las capacidades para poder desarrollarme desde más temprana edad, y creo que los niños que tienen esa posibilidad, en algún momento de su recorrido y de su formación, van a vivenciar todo ese potencial que ellos están acumulando en este proceso donde el ajedrez forma parte de su cotidiano.
Así que nada, mi balance es extremadamente positivo. Donde voy, comento esta experiencia que estamos llevando adelante en la escuela, trato de contagiar a otros para que fácilmente la puedan promover. Las dinámicas de preajedrez son dinámicas muy sencillas de llevar adelante, pero son muy interesantes a nivel intelectual, porque se ponen en juego cuestiones que son muy ricas. Es muy disfrutable ver a dos niños corregirse entre ellos o decir, no, mirá, anticipar lo que va a hacer el otro y argumentar a partir de estrategias, de toma de decisiones. No, la verdad que dure esto, Héctor, porque estoy fascinado. La verdad que estoy fascinado y ojalá que se pueda promover en todos los ámbitos, Bien, porque es gracias. interesantísimo. Gracias, Emiliano. Por favor. No sé si quieren hacerle alguna pregunta, porque Emiliano tiene que cumplir con sus obligaciones de padre y ya nos quedaríamos un poco más, pero si no tienen preguntas, yo estoy muy agradecido. Me voy a contar alguna pequeña anécdota que me contiene como familia, ¿no? Que es que Emiliano conoce. Yo tengo una nieta, la nieta más chica tiene 5 años y no se sabe cómo aprendió a jugar al ajedrez, si es porque el hermano, que no es muy afín, pero ella aprendió y sin ir a ninguna clase ni nada, no sé cómo es eso, si es algo cuántico, pero bueno, eso es una realidad. Así que bueno, bueno, Emiliano, Perdón, sí, adelante, Jorge. perdón. Es la primera vez que escucho esto de preajedrez. Y la verdad que me interesó pila, porque de repente eso que yo no pude hacer lo podemos empezar a hacer ahora con con estos conceptos, con este preajedrez, a ver qué es. Sí, es. Mirá, Jorge, es el portal hacia ese fascinante deporte que es el ajedrez, porque, como les explicaba hace un ratito, facilita el camino de una manera lúdica y muy entretenida. Son múltiples dinámicas. Te voy a mencionar algunas ahora rápidas. Por ejemplo, hay una que se llama tatedrés, que es una mezcla de ajedrez y tatetí. Y entonces, utilizando 3 piezas, torre, caballo y alfil, se desarrolla como una lógica de tatetí. Primero coloco una pieza 1 en un tablero de 3x3, se achica el tablero, ¿no? A un cuadrante de 3x3 como en el tatetí. Primero coloca blancas en un lugar, negras en el otro, y así sucesivamente, en cualquier orden, cualquiera de las 3 piezas, ya sea la torre, el caballo o el alfil. Y una vez, obviamente que no se va a dar nunca que en la primera etapa esta de ubicación de piezas uno haga 3 en línea, ¿no? Porque está el otro contrincante y lo va a evitar, obviamente. Pero una vez que están ubicadas esas 3 piezas, por parte de los 2 jugadores, comienza el juego. ¿Cómo comienza el juego? Las piezas se empiezan a mover buscando ese objetivo de hacer 3 en línea, como en el tatetí. Pero se tienen que mover con las reglas del ajedrez, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo coloco el caballo, y ahí está la toma de decisiones, coloco el caballo en el centro del tablero de este cuadrante 3x3, es una pieza que ya queda estanca, porque el movimiento propio del caballo es de 2 casilleros hacia adelante y uno hacia el costado, en L. Entonces, como la superficie del tablero es de 3x3 y vos colocás el caballo en el medio, ya esa pieza es inamovible, porque saldría del tablero y no podría ser válida la movida. Con lo cual te tenés que empezar a mover, es una decisión, no es que te anula el juego, te tenés que empezar a mover con tu torre y con el alfil, y tenés a un contrincante que también va a tratar de hacer 3 en línea y evitar que tú hagas 3 en línea. Con ese juego tan simple y tan pequeño, estás poniendo en juego un montón de cuestiones vinculadas al ajedrez. Hay uno muy similar que es 4 en línea, que a esas 3 piezas que habíamos dicho antes le agregamos la dama, misma lógica, pero en todo el tablero, entonces vos tenés que tratar de formar 4 en línea. Es uno de los juegos, para mí, las dinámicas de preajedrez más interesantes, porque realmente, si los dos están un poquito ávidos del juego, se dan partidas muy extensas, porque cuando vos estás intentando formar tu 4 en línea, tenés un contrincante que te lo va a evitar en algún momento, pero para poder evitar que vos tengas
esa alineación en el tablero, va a tener que desarmar su estrategia y al mismo tiempo eso te va a obligar a vos a reformular por dónde vas a encarar y podés estar mucho tiempo tratando de lograr ese objetivo y en ese transcurrir estás pensando, imagínate las cabecitas de los niños tratando de decir, bueno, ¿cómo hago para? Estoy por llegar a mi objetivo, pero me tengo que desarmar, ¿no? Trabajás la frustración, la paciencia, la proyección, un montón de aspectos que son interesantísimos. Por mencionarte dos, hay como 20 más o menos. Y después yo puedo compartir con Héctor o Gustavo mismo, capaz. Hay una plataforma que desarrolla todo esto, que las dinámicas de preajedrez que se pueden buscar, que está muy bien explicada y de la cual Esteban es hacedor, ¿verdad, Gustavo? Si no me equivoco, Y de esa Esteban plataforma. en el preajedrez, el 1. Como Sí, como Roseli el 1 en el ajedrez, en el preajedrez Esteban. La verdad que también con Esteban, que estuve 6 meses con él y aprendí mucho y bueno, siempre fue un espejo. Lo mismo que Bernardo, pero Bernardo otra más competitivo, digamos. sí, exacto. Entonces, pero hay juegos como este que ahora inventaron con un tablero de verde con arco de fútbol, que a los niños les gusta jugar mucho, ¿no es verdad? Es buenísimo, es buenísimo. Ese está muy No, bueno. pero es buenísimo, es muy bueno, es muy bueno. Pará, otra dinámica que me acabo de acordar, genial. Ajedrez con objetivos. Jorge, ¿jugaste alguna vez al TEC, al viejo juego del el Mapamundi y conquistar los países? No me acuerdo, tal vez hace mucho tiempo, pero no. Probablemente Es un no. juego legendario que está vinculado a, bueno, a la Segunda Guerra Mundial, donde a vos te daban un objetivo que era, no sé, ocupar 4 países de Europa, el continente, no sé, Oceanía y 2 de América del Sur, ponele. Y entonces vos tenías tus ejércitos, no sé si recordás, bueno, un juego histórico. Sí, nunca El lo jugué. ajedrez por... Ahí va. El ajedrez por objetivos, tenés tarjetas que vos no las ves con objetivos, ¿no? Entonces, armás el tablero como corresponde, sacás tu objetivo y lo lees. Y no se entera el otro, ¿no? Y capaz que el objetivo es dar 2 jaque mate, ubicar un peón en la casilla determinada y ubicar el caballo en alguna de las casillas centrales del tablero. Y ese es tu objetivo. Vos no lo sabés, el otro no lo sabe. Y vos vas jugando. Entonces vos ya no buscás el jaque mate. Vos, en tu objetivo era dar 2 jaques y ubicar 2 piezas determinadas o capturar determinada cantidad de puntaje. Cuando cumpliste tu objetivo, decís, objetivo cumplido, y ahí lo mostrás. Entonces es mucho más simple, el contrincante está agazapado porque no sabe por dónde va a venir, entonces la cabeza empieza a funcionar. No, es mágico, el preajedrez es mágico. Googlealo, busca información, hay un montón, está todo muy bien explicado. Después otra muy apasionante para los más chiquititos, Rescatando a Blancanieves, que es todo un cuentito. Las brujas capturan a Blancanieves, entonces vos vas con la dama, que es la dama blanca, y la ponés y haces toda la historia y le contás a los niños. Y los 7 enanitos, y cuando se enteran los 7 enanitos y empiezan, no, tenemos que rescatar a Blancanieves. Pero pará, llamemos a nuestro primo del bosque de al lado, que es muy fuerte, entonces son 8 enanitos. Entonces, las blancas juegan con 8 peones. Las negras, que son las que capturaron a Blancanieves, son 2 brujas, que son los alfiles, y en vez de escoba tienen un caballo negro. Y entonces, ¿la dinámica cuál es? El equipo blanco, el de los 8 enanitos, va a lograr salvar a Blancanieves si alguno de esos 8 enanitos llega a la ubicación de coronación, ¿no? A la última fila del tablero de la parte del contrincante. Y las brujitas van a ganar si capturan a todos los 8 peones, ¿no? O enanitos en este caso. Y entonces ahí empieza el juego, y algo que parece tan simple, porque si estás del lado de los peones, decís, bueno, yo tengo que llegar ahí, pero empezás a darte cuenta que no podés avanzar solo con un peón y mandarlo al muere, que tenés que ir formando grupos estratégicamente, que uno tiene que
acompañar al otro en forma de diagonal para poder defenderlo, porque si te entrego un peón, después me escapo por el otro lado y abro un callejón, y entonces todo eso que es en un relato de un cuento fantástico se pone en práctica, y después cuando pasan al ajedrez, aparece todo eso naturalmente. Todo eso que jugaron, que fantasearon, todas esas estrategias aparecen solas, y tenés un jugador brillante, entrenadísimo en todas estas dinámicas que se fueron dando de manera natural, lúdica, entretenida, y no con esa cosa, esa carga intelectual del ajedrez y todo eso, ¿no? Así que, Jorge, eso, te recomiendo, y si esto llega a donde llegue, Héctor, busquen información sobre preajedrez, porque es un portal mágico. Muchas gracias, Emiliano. No, a ustedes. Héctor, gracias por esta invitación. Bueno, Emiliano, Emiliano, ¿sabés que tendríamos que invitar, Emiliano? Un día acá arriba tendría que invitar a Sí. Esteban. A Esteban. La verdad que sí. Si se llega a dar algún día otro encuentro que se vincule con esta disciplina mágica, no, Esteban. Realmente, es el Messi de todo esto. Es Sí, increíble. sí, claro, Aparte de una sí, persona dada, brindada a todo esto al 100%, no, ojalá que te puedas vincular, Jorge, se puede llegar a hacer con tu interés este vínculo tranquilamente, porque sí, Esteban no va a tener ningún inconveniente, al contrario, de estar ahí acompañando un proceso tan interesante. El único problema es que es Rosario Central. Ese es el problema que tiene, ¿viste? Pero está, Bueno, lo único que tiene lo esas cosas. perdonamos que es Rosario Central. Tiene ese mal que lo va a seguir toda la vida, pero bueno. Bueno, pero dale, Emiliano, bueno, anda a buscar a tu hijo, por favor. Si está, y muchísimas gracias, y te prometo que sí, que va a seguir esto, bueno, porque vamos a abrir un grupo de interesados a nivel internacional, a ver, de los que nos siguen en distintos lugares, y bueno, y lo vamos a seguir adelante, cómo no. Yo eso bien. lo voy a intentar, así que, bueno, Emiliano, muchas gracias por todo. Un saludo muy grande para todos, y bueno, a disfrutar de este encuentro. Después veré el resto. Dale. Muchas Chao, gracias. chao, chao. Hasta Chao. luego. Adiós, Héctor. Chao, nos vemos. Bueno, acá agarramos la pelota ahora. Bien. De alguna manera, nosotros, digamos, a No, manera... una cosita, Héctor. Dale. Una cosita que él dijo al pasar del ajedrez, ¿sí? Porque al final hay un concepto que dice que el ajedrez es para inteligente. Por eso que a veces la gente no quiere meterse, porque dice, no, ¿qué voy a mandar a mi niño? Y para que no quedar mal, que no es inteligente, no lo mata. Pero el ajedrez no es para inteligente, los hace más inteligentes a los niños. Los hace. Entonces, a veces no entienden los padres, cuando ven que pierden los niños dicen, no, lo vamos a sacar del ajedrez, como diciendo que no quieren que vean que les ganan en el ajedrez, porque todos quieren como saben que el que gana porque es alguien inteligente. De eso no hay duda, ¿no, verdad? Entonces, a veces pasa eso que me pasa a mí. El verbo aguantar no existe. Se caen en la primera, que me ha pasado eso, que no aguantan. La verdad es porque gana uno solo, entonces los otros no ganan. Entonces ahí empiezan, no, que mi hijo no gana, entonces lo sacan, que es el gran error que hay hoy en día. Pero el ajedrez no es para inteligentes, los hace más inteligentes a los niños. Eso seguro, seguro. Así Bueno, que bueno. un poquito esa es la tarea nuestra, un poco en el contexto. Nosotros, dentro de lo que es la red, como iniciación deportiva es el mini básquetbol, pero también nos hemos dado cuenta de que es una portera, por hablar de campaña, una puerta bastante chica, y nosotros iniciamos ya hace unos 3 años una iniciación multideportiva, ¿no? En que dentro de alguna forma ingresaríamos con el ajedrez como un complemento de iniciación deportiva, ¿no? De alguna manera, bueno, si ustedes me ayudan, lo iremos
lo iremos integrando. Nosotros hacemos la iniciación deportiva, multideportiva con familias de deporte, o sea, deportes de invasión como el básquetbol, el fútbol, el rugby y el handball, por alguna manera. Lo desarrollamos en base a fases del deporte, que en el ajedrez se dan también, ataque y defensa, las transiciones, bueno, todo lo que se da en el deporte, en el ajedrez hay grandes similitudes, ¿no? Quiere decir que, bueno, un poco a partir de estas nuevas etapas que nosotros vamos a incorporarlo como iniciación multideportiva, Jorge, así que de alguna forma tenemos a disposición mucho trabajo. Nosotros esto lo presentamos en México en un grupo de colegios, la iniciación multideportiva, lo desarrollamos de 6 a 18 años. Quiere decir que, bueno, ahí tenemos un ingreso ya hecho para poner este ajedrez en camino, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera nosotros, en base a lo que hemos hablado con Gustavo y en base al coso, vamos a hacer un avance ahora que entramos en el básquetbol o baloncesto, como se dice en otros países, para ir preparando la segunda charla, que va a ser un poco sobre toda la trayectoria de Gustavo, que tú la conoces, toda la potencialidad que tiene el interior como desarrollo deportivo, bueno, las distintas formas, bueno, esta que estamos hablando, que es la iniciación multideportiva, no son las personas, dijo Gustavo, yo practicaba un deporte, Emiliano dijo, yo practicaba fútbol, de alguna manera no desaprovechar las distintas posibilidades de iniciación deportiva y canalizarlas de la mejor manera para los niños, no para los padres, ni para los entrenadores, ni para los clubes. Eso es una frase de Mondoni que nosotros la tomamos como regla: primero los niños, o estamos con los niños. A veces va contra nuestra fuente de ingreso, pero en definitiva es lo que hacemos, ¿no es cierto? Así que, bueno, un poco, Jorge, vos que tenés, hacerle un conocimiento, una entrada a la trayectoria de Gustavo, sus logros, como un pantallazo de lo que vamos a hablar la próxima, o sea, cómo llega a las selecciones formativas de Uruguay, qué es la gran enseñanza que nos deja ahí, y después le preguntamos a él. ¿O le preguntás tú también? No, bueno, Gustavo, como él dijo, nosotros nos conocimos yendo a cursos en Buenos Aires en la década del 80. 78, Jorge. 78, bueno, ahí arrancamos. Como socio, en el caso mío, era socio de ATEBA, que era la Asociación de Técnicos de Buenos Aires, de básquetbol. Y bueno, ahí se hacían los mejores cursos, gente de gran capacitación, vino Bobinay, Jack Rance, en fin, excelentes iniciando iniciando la aparición de los grandes técnicos que crearon la Liga Nacional y todo lo demás. Bueno, y ahí nos conocimos. Y a partir de ahí, bueno, ya nació una amistad que se mantuvo con los 50 años que pasaron desde esa fecha. Gustavo en primera instancia jugó y dirigió en Bella Unión, su ciudad natal. Después, bueno, por razones profesionales, lo contrataron en Nueva Helvecia y ahí ha estado desde hace un montón de años con una participación extraordinaria en el Plaza, tanto en el básquetbol masculino como femenino, con muchísima participación en los campeonatos montevideanos.
Y bueno, y siempre con esa actitud de conocer cada vez más, de ir a los cursos que se podían hacer, conversar con los técnicos de categoría. Hemos aprendido mucho, los dos con Miguel Volcan también, que nos da mucho material, con el cual somos muy amigos. Y en fin, y la verdad que es extraordinariamente valorable la permanencia en el tiempo en el interior del país, que es absolutamente ignorado, ¿no? Y donde siempre hay lo que está siempre a la orden son las dificultades que hay que superarlas permanentemente. Bueno, Gustavo lo ha podido hacer en gran forma. Así que bueno, seguimos en contacto siempre, estamos atentos a todo lo que pueda significar un ámbito agradable para los niños, con la enseñanza del básquetbol, en el caso de él también con el ajedrez. Y bueno, y ese es un poco el gran hobby de nuestra vida, ¿no? Bien. Yo estuve estudiando a Gustavo también, mirando las entrevistas y algunas cosas, algunas guías tengo. Me parece súper importante el pasaje de él, es decir, un poco para internacionalizar un poco la trayectoria de Gustavo. El Uruguay es un país pequeño, su capital está en el puerto, una ciudad portuaria en el sur de Uruguay, y el nacimiento de Gustavo se produce en la frontera con Brasil, lo más alejado posiblemente que haya de Montevideo, ¿no es cierto? Bella Unión queda cerca es fronterizo con Brasil, muy cerca de Argentina, por lo tanto tiene una naciente internacional. Pero bueno, ese traslado en base a su carrera deportiva, a su progresión como deportista, lo llevó a viajar a la capital, pasó por distintas selecciones o por distintos a nivel del interior hasta que es cooptado desde un club profesional a la medida uruguaya de Montevideo, ¿no es cierto? Ahí un poquito, Gustavo, vamos a tu Ahí, llegada. perdón. Adelante, ¿Puedo adelante, agregar adelante. algo? Sí, adelante. Bueno, el tema de lo que preguntaba recién referido a su participación en la selección uruguaya, eso tuvo que ver con un profundo conocimiento que tiene Gustavo del interior del Uruguay, al cual debería, cuando van a hacer algún programa para el interior, al cual deberían preguntarle su opinión, porque la verdad que conoce el interior muy bien. Y fue por eso que lo llevaron a las selecciones uruguayas juveniles. Y en el caso cuando estuvo trabajando para Hebraica, también él fue un entrenador fundamental para hacer el reclutamiento que hizo en una oportunidad Hebraica, y del cual, entre otras cosas, salió Parodi, ¿verdad? Así que bueno, ese conocimiento profundo del interior fue lo que lo llevó a que lo llamaran tanto para las selecciones como para trabajar en Hebraica con todo ese trabajo de reclutamiento. Bien, volvemos entonces, sí, gracias. Eso es bien importante y es la base de la próxima charla que tenemos vamos a agendarla para poder hablar sobre todo ese desarrollo del básquetbol a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, la pregunta es como cuando llegás a Hebraica, Gustavo, esto es a modo de síntesis, ¿no? Llegás a Hebraica y cómo comienza tu trayectoria como jugador, porque en contacto con grandes figuras de la historia del básquetbol uruguayo que seguramente han nutrido toda esa emoción o es porque, digamos, la capacidad de aprender es innata, ¿no? Es decir, las ganas de aprender. Así que adelante, Gustavo, con tu llegada a la capital. Bueno, Héctor, yo siempre digo antes del básquetbol que siempre me preguntan, ¿de qué vivís? Y yo digo, yo soy entrenador de básquetbol hace 43 años.
Y dice, bueno, pero ¿qué haces? ¿De qué vivís? Yo, no, yo soy entrenador de básquetbol, porque no pueden creer que soy entrenador de básquetbol. Piensa que el entrenador de básquetbol es como un hobby, así digamos. Entonces, lo otro que cuando me fui a casar, en el juzgado me preguntaron de la profesión, y yo le digo, soy entrenador de básquetbol. Y el que escribió la libreta, que la tenemos acá en casa, puso estrenador de básquetbol. Entonces mi hijo siempre me dice, papá, vos sos estrenador, no sos entrenador, porque no tenían ni idea de lo que era. Y hace poco yo perdí las libretas de conducir y me hicieron ir a la policía a hacer la denuncia. Entonces me pregunta la oficial de a qué yo me dedicaba. Y yo digo, yo soy entrenador de básquetbol. Entonces agarró la computadora y buscó y dice, bueno, acá no hay entrenador de básquetbol, lo que hay es entrenador de perro. Yo digo, sí, pero no me pongo entrenador de perro porque me queda mal. Poné cualquier cosa, profesor. Y bueno, entonces yo digo, siempre subestiman al entrenador. Y bueno, que anduvimos por todos estos 43 años de entrenador de básquetbol, sabiendo todo los obstáculos que teníamos, la dificultad y todo. Pero bueno, la verdad que fueron momentos increíbles que viví. Cuando yo jugaba en el Náutico de Bella Unión, teníamos una pelota y éramos más de 20. Nos poníamos alrededor de la, tirábamos al aro, el que emboscaba le daban la pelota de vuelta. Y ahí nos pasábamos 2 horas de práctica y tirábamos 5 tiros, 6 tiros. Y era el básquetbol nuestro. Entonces, bueno, hasta que llevaron un técnico de Paysandú, Walter Dupont, que por lo menos empezó a organizar y empezamos a jugar lo que comentábamos hoy, esto, el gran olvido que se le hizo al interior, los famosos campeonatos nacionales. Nosotros jugábamos, como éramos, la Artigas siempre fue bajo, era la Serie C que jugábamos, en juveniles y mayores. Estaba Paysandú, Soriano, Salto, Montevideo, estaban en la A, Río Negro, y creo que ahí fue que empezó mi amor por el básquetbol, para defender la selección de Artigas, porque era un orgullo para nosotros jugar por la selección de Artigas. Y bueno, y ahí es que tuvimos muchos años, terminó los campeonatos nacionales, terminamos yo como entrenador dirigiendo la A en juveniles y mayores, que fue mi gran, el gran objetivo mío era que llegara a la A. Yo no pensaba otra cosa que llegar a la A. Y por eso hice los cursos para ser entrenador, porque quería que Artigas tuviera la A. Y Artigas o Bella Unión mismo que representaba. Y con los otros entrenadores, con Mario Sosa, Alfredo Carneiro, ahí hicimos ahí un grupo de trabajo y por suerte terminamos. Y cuando se terminó todo, estábamos en la Serie A, que fue lo importante. Pero creo que recorriendo todo el país, que jugamos en todo el país, nosotros al jugar en la C, nos tocó Melo, 33, Tacuarembó, Rivera, Rocha, esos eran los departamentos que jugamos, hasta que terminamos jugando ahí con Paysandú, con Salto, con Montevideo. La verdad que creo que hoy por hoy tendríamos que volver a las raíces y volver a los campeonatos nacionales para motivar a las ciudades, a los pueblos, a ver básquetbol. Yo me imagino una selección de Paysandú donde juegue Luciano Parodi, no queda una entrada para ahí en Paysandú. Verlo a Luciano en el nivel que tiene hoy en día, el mejor jugador de la Liga Uruguaya, sería espectacular. Y bueno, y así toda la cantidad de jugadores que hay en el interior. Como hablábamos hoy, el interior tuvo un jugador que fue el mejor de todos, que fue el Chumba Restia, que jugaba por Salto. También marcó una época el Chumbo y se llenaban las canchas para verlo jugar al Chumbo. Digo el Chumbo por él, pero Salto una cantidad. Paysandú lo mismo, una cantidad de
de jugadores que jugaran en Montevideo, Soriano, hoy estuvimos hablando que estaba Haller también, bueno, ni que hablar Montevideo, y eran toda la gente muy motivada y a todos les gustaban los campeonatos nacionales, pero de la Serie A, de la B y de la C, que era una cosa increíble. Campeonato de la C, Flores, fuimos a Flores también, recorrimos. O sea que yo empecé a conocer el país con los campeonatos nacionales, de jugar en la Serie C, en la B, de jugar en la A. Entonces, y ahí fue cuando el Tato López me habló para que yo trabajara en la selección y ayudara a reclutar jugadores, porque él creía que Uruguay no era solo Montevideo, sino que era de Santa Lucía para todo el resto del país. La gran obra que se mandó el Tato cuando estuvo de coordinador, de gerente de la Federación Uruguaya de Básquet. Y después se siguió ese proyecto con el hechicero. Con el hechicero Cabrera, la cantidad de viajes que tuvimos fue algo increíble. Recorrimos todo el país 2 o 3 veces por año en cada lugar. Durante 10 años fue algo que me quedó para siempre por el sacrificio que hacíamos, bajarme a veces en el peaje a las 3 de la mañana, 4, pero yo motivado y era por Uruguay, hacía cualquier sacrificio por llevar adelante Uruguay. Y bueno, y ahí se reclutaron jugadores y bueno, y a uno lo mira por la televisión y queda contento que uno hizo, aportó un granito de arena para que ellos estén jugando hoy en día y sigan jugando al básquet. Ahí no te escucho. Ahí no te escucho. Ya apagué. Hay tantas facetas que, bueno, nos tendremos, por suerte tenemos un escribano que nos va a organizar un poco, nos va a poner un poco en caja, ¿no? Pero yo creo que un poco a modo de información, cuando nosotros empezamos con esta idea un poco de una red, hoy ya cumplimos 10 años ya de más o menos formalizado, pero tiene más años, y buscábamos integrar, inclusive las primeras reuniones siempre fueron desde siempre, no solo una reunión de entrenadores, porque gremio de entrenadores hay, sino conjuntar todas aquellas profesiones vinculadas a la educación y al deporte. Así es que la integran la red, la integran profesores de educación física, entrenadores, pero también psicólogos, médicos deportólogos, maestros, profesores, que nos dan un complemento, ¿no es cierto? Porque uno va adquiriendo un poco a lo largo del trabajo con un equipo de deportes, trabaja con médicos, trabaja con profesor de educación física, bueno, comparte con todo eso, pero trabajar fuera de ese ámbito a nivel internacional es una experiencia que nos ha nutrido a todos, hay que decirlo, de múltiples experiencias desde muchos ángulos, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos, nosotros no somos competencia de nadie, de ningún... somos algo distinto. A veces hay un amigo mexicano que me dice, no diga lo que no sos, pero yo digo, nosotros no somos un conjunto de entrenadores, no somos un conjunto de profesores, somos la reunión de todo eso, ¿no? Entonces, claro, se vuelve un poco la mirada desde distintos ámbitos sobre una actividad educativa principalmente, que luego se formará para una mínima parte o un porcentaje mínimo de jugadores que pueden hoy día decirse que fueron profesionales en algún momento, ¿no? Algunos son un lapso más largo, pero en líneas generales trabajamos para las mayorías nosotros. Nosotros decimos para aquellos que más lo necesitan, es decir, aquellas comunidades que están más alejadas del deporte por múltiples razones, ya sea económica o sea por problemas de capacidad física o capacidad intelectual. Tratamos de que el deporte sea para todos,
Y ahí entonces, bueno, se abren otras grandes formas de crecer como red, ¿no? Así que nosotros tenemos, por ejemplo, ligas de básquetbol de integración que juegan personas con distintas capacidades en Argentina y van de Uruguay. Es decir, bueno, un poco eso como manera de, nosotros decimos, dar habilidades para la vida, ¿no? O herramientas para vivir a todos niños y niñas que comienzan o tienen necesidad de practicar algún deporte. En ese camino, bueno, nosotros invitamos siempre a que tengan estas mismas inquietudes, a que se sumen. Es una red que no tiene sustentación económica ni de ningún tipo, no procesa, no es política ni religiosa, simplemente en base a 6 pilares que son los pilares de la UNICEF, del deporte, la educación. En base a quienes se sientan atraídos por eso pueden participar en cuanto a transmitir sus experiencias, como están haciendo ustedes dos ahora, como hizo Emiliano un rato antes, y en aquel mundo que nosotros podemos llegar, lo difundimos. Las sorpresas son grandes, pero bueno, las cosas que se consiguen, pero bueno, a eso, bueno, aparte de invitarlos a conocer y participar, es lo que dice, visibilizar trayectorias, porque en el mundo, el caso de Gustavo, hay muchos, ¿no? Que en algún momento, por algún momento, caen fuera de la visibilidad de las personas, de quienes tengan, lamentablemente, a veces, yo creo que la mayoría de las veces quienes dirigen el básquetbol tienen poco conocimiento de lo que es el deporte infantil y cómo se forma un jugador y la importancia que tiene. Pero bueno, eso es global también. Es decir, lo que vivimos nosotros se repite en muchos lugares, ¿no es cierto? El deporte de alguna forma es una herramienta política también, pero no vamos a entrar en eso. Simplemente yo lo que quiero es comprometerlo. Nosotros ahora vamos a tener un lapso de vacaciones personales, digamos, en este mes que viene de mayo, pero yo los estoy combinando, vamos a coordinar, hacer de repente 1 o 2 entrevistas más donde desarrollemos específicamente algunos de los temas que ustedes propongan, que les interese y que nos interese en forma, nosotros haremos consultas con los integrantes de la RIBE acá en Uruguay para ver los temas y las preguntas que quieran hacer y de alguna manera darle una continuidad a esto que me parece que es bien importante, visibilizar el interior. Nosotros somos un país centralizado desde la historia, ¿no? Así que bueno, un poco para comprometerlos para el mes de junio por allá, que va a estar fresco, lindo para charlar de repente, podemos hacerlo. No sé, un poco, Gustavo, ¿qué te sugiere esto? Bueno, ir haciendo una lista sobre los temas que podríamos hablar, si por zonas, si por zona del interior, por potencialidades. Bueno, un poco es eso la invitación. Sí, me parece a mí que estoy a las órdenes y de lo que quieran hablar de básquetbol, lo vamos a hacer ahí con mucho gusto y bueno, como ya te dije, Héctor, hago ajedrez, todo, pero la pasión mía es el básquetbol. Y creo que hoy en día, a veces cuando veo a los entrenadores jóvenes, les gusta más por negocio, porque pueden sacar algo. Y creo que el entrenador, lo principal, tiene que tener la pasión, como tiene Jorge Cabrera, que también hace añares que está metido. Bueno, yo entonces, acá que me gustó estos temas que vos me decís, bueno, lo que quieran, hablamos, hagan preguntas y desde mi experiencia, a veces pasa que uno tiene idea,
pero los dirigentes no tienen la idea de uno. Yo no lo estoy escuchando a Gustavo. Y se entrecorta un poco. A las órdenes ahí. Un poco, bueno, tenemos un escribano que nos puede guiar ¿Te bastante. corta, mira? Héctor, no. Héctor, bueno, gusto de conocerte. Yo te voy a tutear. Sí, igualmente. Y bueno, y estamos a la orden, vamos a conversar un poco con Gustavo y de repente te tiramos ahí algunos temas, algunas cosas que se puedan conversar, siempre mirado desde esa perspectiva de poner en foco un poco lo del interior, ¿no? Y todo lo que se hace lejos del profesionalismo, ¿no? Y sí, desde lo mirá, básico. ahora Gustavo hablaba del Tato López, ¿no? Y que tiene un pensamiento, digamos que distinto, personal y todo, pero una de las frases que yo dijo, el básquetbol no es solo la federación, ¿no? Y eso a mí me marcó mucho y me impulsó mucho a tener conciencia que se puede hacer mucho dentro de la federación, pero fuera de la federación se puede hacer mucho. Claro, A veces más distinto, ni mejor ni peor. Pero bueno, en esa tarea también, esto que estoy diciendo es global también, ¿no? Tenemos mucho dentro de la red en distintos países europeos que la federación, a veces trabajar en la federación no lo seduce tanto como trabajar dentro de una red sin los problemas que se generan, ¿no? Pero bueno, Gustavo, ahora a ver si te podemos escuchar para la despedida y después combinaremos todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por la invitación y bueno, a las órdenes para junio, cuando quieras. Y bueno, y el amigo Jorge ahí seguiremos en contacto y vemos los temas que podemos hablar. Porque nosotros hasta podemos hablar de murgas, pero esto Bueno. vemos que no va la murga. de carnaval. Entonces hasta con eso, con Jorge, no nos gusta. Entonces, la verdad que muy contento de conocerte. Nos conocimos, una cosa rara, ¿no, verdad, Héctor? Bueno, eso siempre pasan esos caminos que hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? En la dificultad no nos conocimos, porque la verdad que es una cosa increíble como nos conocimos, pero bueno, lo importante de todo es que podemos estar y nosotros y apoyar ahí a River, ahí con todo, contar conmigo bueno, para siempre. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros decimos siempre, ¿no?, que es raro, ¿no? Porque ¿qué pasa? Es una organización horizontal, quiere decir que cualquiera puede proponer cosas, cualquiera puede, las ideas más alocadas que tenga, nosotros le damos la bienvenida. Esa es así empezamos y la idea que tenemos es continuar así. No hay jerarquía ni otra cosa, que no hay remuneración de ningún tipo, no recibimos dinero, no podemos dar dinero, por ejemplo, no tenemos. Hay mucha gente que necesita, pero nosotros ya sabemos que no. Eso nos ha ayudado también a que los que están dentro de la red tengan la conciencia clara de a lo que vienen, ¿no? Pero de alguna manera entonces quedamos en esa circunstancia de ir pensando. Nosotros tenemos ya hace un tiempo, la pandemia nos limitó en muchas cosas, pero la idea sí es de tener zonas, tener la mirada de las distintas zonas del Uruguay, las necesidades, y visibilizarlas, ¿no? Visibilizar, bueno, qué pasa en Paysandú. Tenemos un poco de conocimiento porque hay un integrante de River Argentina que nos trae información, que es Germán Calvo. Pero de muchos lugares no tenemos información dentro del Uruguay. Un poco sobre esos temas me gustaría profundizar y difundirla, ¿no? Nosotros, por suerte, logramos tener
tener algunos canales de difusión que es bien importante. Y demás, en otros lugares también servimos como nexo para comunicar alguna información que a veces puedan tener o que necesiten o lo que sea, estamos a las órdenes. Bueno, seguimos en contacto por WhatsApp y vamos organizando para junio, ¿ok? Gracias por el tiempo. Muy bien. Bueno, Gracias por el buenas tiempo. Yo les noches. mando después les mando la grabación. ¿Ok? Héctor, Sí, yo después te paso el contacto de Jorge. impecable. Ahí está. Y después también te paso el de Emiliano para ver alguna consulta y alguna cosa que Ahí va. quieran hacer. Está bien. Y a Jorge también, después que me das el contacto para, bueno, para armar también el asunto del ajedrez, que es la novedad del día. Sí, Bueno, sí, vamos a ver. saludos a la familia, que pasen bien. Gracias. Igual, Bueno, Gracias. abrazo, que pase bien. Dale, chao, chao, chao.